Pues muchas gracias, bienvenidos todas y todos a este nuevo capítulo de este capítulo de podcast en Tercera Vía. Hoy tenemos pues una invitada de lujo a quien pues yo sigo su trayectoria, la verdad es que desde hace varios años. Ella es Catalina Pérez Correa, profesora del CIDE, maestra y doctora en Derecho por la Escuela de Derecho de la Universidad de Stanford en California. Estudia temas como la procuración de justicia en México, el funcionamiento del sistema de justicia penal, la política de drogas en América Latina, la observancia de normas sociales y legales y el castigo penal y sus efectos, entre muchos otros temas, y que también pues está comprometida con la agenda feminista. Así que me da pues doblemente gusto platicar hoy contigo. Catalina, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar justamente de lo que acaba de suceder en la Cámara de Diputados, que se le llama o regulación de cannabis o legalización de la marihuana. Pareciera, no que hay desinformación, pero sí hay como mucha confusión porque yo lo revisaba en medios de comunicación y los titulares eran diferentes, ¿no? Desde el momento en que utilizas términos como la regulación del cannabis o la legalización de la marihuana, y desde que hay algunos argumentos que se daban en tribuna en la Cámara de Diputados, donde decía que todo el mundo se iba a estar drogando en las calles y que esto iba a ser un desastre y que si le dabas una mordida, no sé qué, el viaje de 3 días. O sea, es decir, ha habido como mucha confusión respecto al tema. ¿Nos quieres contar qué es lo que pasa en la Cámara de Diputados? Entiendo que hay un antecedente desde el 2018, ¿no? Donde la Sí. Suprema Corte de Justicia de la Nación le dice a México, pues que está atentando, que está violando un derecho que si bien no está en la Constitución, sí está reconocido a nivel internacional en la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el desarrollo de la libre personalidad. Pero cuéntanos, ¿qué es lo que sucedió en la Cámara de Diputados? A ver, aquí, primero, hay muchas propuestas que ya se han presentado tanto en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados para tratar de lograr una regulación de cannabis. Hablamos de regulación de cannabis y no de legalización, porque no es simplemente decir ya el mercado es libre y ahora vas a poder plantar en la banqueta cannabis y cosecharla ahí. Y entonces, bueno, lo que se aprobó en la Cámara de Diputados fue una propuesta muy específica en el cual se prevé que se puede una persona allegar de cannabis de distintas vías. Una tiene que ver con el autocultivo, que le llaman autoconsumo, que es yo puedo plantar para consumir yo misma, y ahí hay una parte en la cual se establece que hay 6 plantas por persona, hasta 8 plantas por vivienda. Esa es la primera vía. La segunda vía es la comercialización directa de cannabis. Entonces ahí el CONADIC va a dar licencias en las distintas ramas de la cadena de producción y hasta la venta. Entonces, desde quién puede cultivar, quién puede sembrar, quién puede cosechar, quién puede transportar, quién puede llevarlo al punto de venta o distribuirlo, y quién lo puede vender, ¿no? Y entonces ahí también está esta parte. Luego hay asociaciones, que son asociaciones en las cuales se pueden juntar varias personas y entonces podemos poner juntos una especie de vivero. Ahí se tiene que constituir como una asociación civil sin fines de lucro, y entonces contratas una persona, contratas un terreno, le pones las características que se necesitan para que se pueda cultivar, y entonces ahí podemos hacernos entre los asociados, cada quien se puede hacer de la cannabis que va a consumir. Y entonces esas son las vías de consumo personal, y luego además eso para uso adulto, ¿no? Y luego además están también las licencias que se otorguen para fines de investigación a instituciones académicas, a instituciones que hagan investigación, y también para usos industriales, que hay muchísimos fines del cáñamo en términos de la industria, ¿no? Hay desde aceites que se utilizan para cocinar, para hacer shampoos, para hacer cremas. La semilla también se utiliza y como se ponen los cereales, por ejemplo. Se hace papel, se hacen fibras, tiene enormes usos el cáñamo, que es incluso una especie distinta a la que se utiliza para
el uso adulto psicoactivo, ¿no? Entonces, la ley lo que hace ve todos estos aspectos de cómo y regula todos esos aspectos de la comercialización hasta el autoabastecimiento de la cannabis, ¿no? Y entonces ahí ahora los problemas son y cómo hacer cada una de esas cosas. Sí, de hecho yo leí cosas muy extrañas y me voy con lo primero, el tema del autocultivo, ¿no? O sea, de cuántas plantas puedes tener en tu domicilio. Entiendo que el Senado de la República le había enviado a la Cámara de Diputados alguna propuesta de la creación de un instituto, pero al final en la Cámara de Diputados dicen que no hay un instituto, sino que la comisión, que no sé exactamente el nombre, contra las adicciones, es la que tiene que vigilar o regular cuántas plantas tienes en tu domicilio, pero suena muy raro, ¿no? Que sea una comisión contra las adicciones la que va a regular esto, pero además, ¿cómo van a saber cuántas plantas tienes en tu casa? Porque hablan de que los agentes puedan tener acceso a los domicilios, no sé, en este tema Sí. pareciera que no está muy bien hecho, ¿no? Sí, a ver, ahí ha habido algo que es muy lamentable. La cannabis es un gran negocio ya en los mercados internacionales. La industria, especialmente canadiense, tiene muchísimos recursos y han enviado cabilderos a todos los países. Esto no solamente sucede en México, sucede en muchos países de América Latina y también de Asia, en África también están promoviendo la regulación con ciertas características que casualmente benefician a su industria, ¿no? Por ejemplo, una de las características que han promovido es que haya una trazabilidad de la semilla. ¿Qué quiere decir eso? Que tú tienes que decir la semilla que plantaste de dónde vino y tiene que haber sido importada legalmente a México o adquirida legalmente en México. Claro, en México no hay semillas legales porque no hay un mercado legal y por lo tanto todas las semillas legales vienen o de Estados Unidos o de Canadá, ¿no? Y entonces ahí hay un beneficio en la compra de las semillas. Lo que se estableció en este dictamen de ley que ya se aprobó en la Cámara de Diputados es que todas las licencias que se den para el cultivo y comercialización que se vaya a vender en dispensarios, tiene que tener esta característica de trazabilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el cultivador que hoy está en la montaña de Guerrero, en la montaña de Sinaloa, en la montaña de Chihuahua, obviamente no va a poder tener las posibilidades financieras de adquirir estas semillas que, además de ser bastante caras, pues tienen un proceso de importación ahí determinado que no está aún definido, ¿no? Y entonces eso excluye a esas personas. En el caso del autocultivo, inicialmente en el Senado se había dicho que también para autocultivar tenías que tener trazabilidad, la semilla con esta trazabilidad. Entonces, la semilla que plantas en tu casa tienes que poder demostrar que fue adquirida legalmente para que no estés cometiendo un delito o una infracción. Y se quitó en este último dictamen que se aprobó esa característica de trazabilidad. Sin embargo, se mantuvieron otras cosas. Por ejemplo, tienes que registrarte y pedir un permiso y justamente uno de los problemas es que no se quitó esta idea del Instituto de Regulación de Cannabis que estaba inicialmente en las propuestas que venían del Senado y se sustituyó por el CONADI, que es la Comisión Nacional de Control de las Adicciones, que son básicamente la institución del Estado que está tratando de detener el consumo problemático y las adicciones, ahora va a ser quien le va a dar permiso a las personas que quieran cultivar en sus casas y de repartir las licencias para venta en el país, ¿no? Y entonces ya hay un problema ahí entre por qué va a ser el CONADIC y cuáles son los problemas, no nada más de que sea la institución encargada de detener las adicciones quien está dando las licencias, sino también quien está regulando el mercado, porque se establecen como rasgos generales en la ley, pero la regulación específica la va a emitir el CONADIC y entonces están convirtiendo el CONADIC en una institución reguladora, ¿no? Bueno, además de eso, el CONADIC, que va a ser quien da los permisos para el autocultivo, entonces tú tienes que ir y pedirle que te dé un permiso y entonces el CONADIC tiene 3 meses para contestarte. Si en 3 meses no te contesta, quiere decir que te negó el permiso y entonces pues ya, ni modo, ¿no? Claro, con la eficiencia que caracteriza al sistema burocrático mexicano. Entonces ahí ya están poniendo una regla que es absurda porque entonces el incentivo es a que no te contesten, te negaron el permiso y entonces seguimos cultivando de manera ilícita
y sin permisos en las casas, ¿no? Bueno, además de eso, se abre la puerta para que funcionarios del CONADIC puedan revisar el otorgamiento de las licencias y de los permisos. Es decir, que si tú estás registrado como una persona que cultiva en casa, puede entrar un funcionario, tienes que permitir el acceso del funcionario a tu hogar para ver que estés llevando a cabo el cultivo con las reglas que después vaya a emitir el CONADIC. Pues eso también es un problema. Yo no me imagino muchas personas que sean usuarias y que cultiven en su casa sentirse contentas con la posibilidad de que un funcionario del CONADIC esté entrando a su casa, ¿no? Ese es otro de los problemas. Pero además, este permiso tiene una vigencia de 1 año. Y entonces después de 1 año tienes que volver a hacer todo el trámite para poder tener la posibilidad de cultivar legalmente las 6 plantas en tu casa. Entonces, básicamente estamos ante un régimen de regulación que lo que está haciendo es dificultando a tal grado la obtención de permisos para cultivar en casa que la gente pues, va a seguir cultivando de forma clandestina en sus casas o adquiriéndolo de el mercado, que de nuevo ese mercado a quien está beneficiando es a las farmacéuticas o a las grandes empresas de Estados Unidos o canadienses que ya tienen un mercado establecido a nivel internacional. Entonces vemos que una vez más se beneficia, ¿no? A los que tienen más, a los poderosos, y se deja pues por abajo a todos esos campesinos, a la gente que cultiva. Eso es en el caso del autocultivo, pero también y en la comercialización, ¿no? Aquí es donde se Claro. nota esa gran ventaja que dan a esos emporios. Pues también con los cultivadores, ¿no? Por ahí en la ley dice que va a haber acciones afirmativas, que la comisión podrá ejercer acciones afirmativas para beneficiar a las comunidades indígenas o aquellas comunidades que han sido más Estaban afectadas establecidas, por el ¿no? régimen. Acciones afirmativas. Desde el Senado se envían acciones afirmativas y la quitan en la Cámara de Diputados. No la quitaron, la reformularon y la dejaron como una cosa hueca. Dicen eso, ¿no? Que la comisión podrá beneficiar a través de acciones afirmativas a estas comunidades, pero no dicen ni cómo y tampoco es una obligación hacerlo. Ahora, claro, si yo soy un cultivador de la Sierra de Guerrero, de la Sierra de Sinaloa que cultiva cannabis, lo que sí sabemos es que esas comunidades normalmente están en las zonas más pobres del país, ¿no? Como los campesinos de este país, no son personas que tienen grandes recursos económicos, entonces también es una trampa decir, bueno, sí les vamos a dar acceso a las licencias, incluso vamos a ver que les demos más licencias a estas personas que a las farmacéuticas que van a venir a pedir licencias para plantar. Muy bien, ¿y cómo le vas a hacer para que el campesino que está en la Sierra de Sinaloa llegue a la Ciudad de México a pedir una licencia que cumpla con todos los requisitos que va a pedir después el CONADIC y que tenga acceso a ese mercado legal? De nuevo, lo que se está haciendo es poniendo un marco regulatorio que está excluyendo a ciertas personas para que solamente quienes tienen recursos, que ya conocen el camino legal, que van a poder contratar abogados, que van a poder darle seguimiento a que se den las licencias en el CONADIC, tengan acceso a participar del mercado lícito de cannabis. Ahora, para lo del consumo y la posesión, algo que se buscaba por parte de muchos organismos ciudadanos, académicos, o que se insistía en que se acatara esta resolución de la Suprema Corte, pues no era solamente este derecho, ¿no?, al desarrollo de la libre personalidad, sino también que acabáramos con un asunto de violencia o de extorsión en contra de los consumidores, porque cuando iban por la calle, pues a lo mejor te encontraban en posesión de marihuana y pues te llevan a la cárcel y ahí había un proceso de extorsión o de violencia. Pero vemos que ahora lo que se está permitiendo son 28 gramos y a partir de los 28 gramos ya te dan una multa pues bastante elevada, ¿no? Y a partir de los 200 gramos ya puedes estar en la cárcel. O sea, ahí yo creo que el tema de la corrupción y de la extorsión, desde luego que no lo están erradicando, ¿no? No, esa es una de las grandes críticas, que el sistema de la prohibición, el sistema punitivo lo están dejando intacto. ¿Qué hicieron? Movieron los umbrales, que hoy son bastante bajos. Hoy si tú tienes 5 gramos o menos de cannabis, cometes un delito, pero no es punible, es decir, no se castiga, te pueden detener, te llevan al Ministerio Público y luego te abren una averiguación previa y luego te dicen, bueno, ya te vamos a soltar y no vamos, perdón, no abren la averiguación previa, no ejercen la acción penal.
Arriba de 5 gramos ya es delito de posesión simple y entonces ahí hay hasta 3 años de cárcel, lo que ha dado lugar a que se extorsione a muchísimos usuarios o que los policías utilicen el delito de posesión simple para, de cierta forma, tapar las deficiencias que tienen para investigar otro tipo de delitos. Y entonces, en lugar de meter a las personas que sí están cometiendo el delito de narcomenudeo, no pueden demostrarlo ante los jueces y entonces los meten por posesión simple, ¿no? Y entonces ese delito ha dado pie no solamente a la extorsión de usuarios, sino como a darle la vuelta al sistema y no exigirle a las policías y a las fiscalías que demuestren la intención de comercialización como tendrían que hacerlo. Ahora, ¿qué se hizo ahí? Se movió el umbral de 5 gramos a 28 gramos, que sí, está bien, es importante, pero se mantiene todavía el régimen de la prohibición. Incluso de 28 a 200 gramos, ahí ya hay una multa y no es cárcel, pero sigue siendo un delito. Y eso lo que termina pasando es que pues, se mantiene vigente el sistema punitivo y todas estas personas que consuman o que porten cannabis todavía van a estar bajo la influencia de todo el sistema punitivo, Guardia Nacional, militares, policías, fiscalías, etcétera, ¿no? Y entonces, pues eso es un problema porque pues no solamente está dejando en una sino también pues vamos a seguir utilizando todos los recursos públicos que tendrían que usarse para otra cosa en seguir persiguiendo la posesión de cannabis, ¿no? Claro, porque ahí puede ser que tú tenías, no sé, 27, pero ya te dijeron que tenías 30 y ahí hay un traslado, hay una multa, o sea, se puede prestar mucho pues a la acción de forma individual y no siempre correcta por parte de los agentes policíacos, ¿no? Y yo evidentemente creo que es algo de lo que, como tú dices, se estaba solicitando desde hace mucho tiempo. Ahora, esto se regresa al Senado, ¿no? Se regresa al Senado, pero según he leído algunas declaraciones de senadores, pues ya no va a haber muchas modificaciones, porque si se hacen modificaciones se tiene que regresar a la Cámara de Diputados y este asunto ya lleva 2 años, debe ser de los procesos legislativos más lentos. Así como está hoy en la Cámara de Diputados, con estas deficiencias que hemos platicado, muchas otras que tiene, es un paso, o sea, se avanza en algo. No, a ver, todo es un paso mejor que lo que tenemos. O sea, lo que tenemos es el peor de los mundos. Digo, podríamos todavía estar un poquito peor si quitamos la tolerancia de 5 gramos, pero el status quo es pésimo. El status quo lo que implica es la detención de personas, pero no, miles son encarcelados, pero cientos de miles son detenidos anualmente, ¿no? Y eso también hay que señalarlo. No se trata solamente de quienes acaban en la cárcel, sino de las personas que son cotidianamente detenidas y molestadas en su persona por las policías, ¿no? Los militares siguen haciendo erradicaciones forzadas en las zonas más pobres del país, utilizando químicos que son atroces, siguen haciendo decomisos en las carreteras, que eso también ha contribuido a la violencia que existe en el país y a que haya más drogas disponibles en México. Entonces, me parece que por supuesto que es un avance. Ahora, no cumple cabalmente con lo que la Corte estableció, que la Corte lo que dijo es hay que eliminar la prohibición absoluta del consumo. La prohibición se mantiene como una prohibición administrativa y también pues están todos estos problemas que decimos, se regula pero poniendo muchísimas barreras de tal forma que lo que estamos haciendo es construyendo un mercado que beneficia al gran capital y que perjudica a los campesinos mexicanos, perjudica a las personas que quieran plantar en sus casas para no tener que salir al mercado y mantiene sobre todo en la clandestinidad mucho de lo que hoy sucede. Va a continuar el mercado clandestino, va a continuar los cultivos clandestinos, van a continuar los campesinos trabajando con cultivos ilícitos porque pues la regulación es tan restrictiva que no da lugar a que realmente se incorporen a todas estas personas. Y ya finalmente, yo creo que todos estos puntos habría que difundirlos, ¿no? O sea, habría que explicar a la gente exactamente cómo están las cosas para que a lo mejor sepan, pues, cuántos gramos pueden tener los usuarios o cuál es el proceso de comercialización, porque yo leía en redes sociales, ahora que se publicó toda esta nota,
donde hablaban precisamente del comercio clandestino y mucha gente decía, ¿cómo si yo, para lo que le llaman el uso adulto, yo sí soy usuario, soy adulto y quiero comprar o quiero pues adquirir, ¿cómo sé que no estoy yendo hacia un lugar clandestino? No sé si me explico. No, ahí sí, sí va a ser muy claro la distinción entre qué es clandestino y qué no. Los productos que se venden con licencia tienen que tener como hoy tenemos con la Cofepris, por ejemplo, si compras un producto naturista, incluso tiene que tener un permiso de Cofepris y ahí sí se puede bien el número de licencia que autorizó el CONADIC para eso. Em, vamos, creo que sí va a haber una diferencia. Ahora, yo creo que va a ser insuficiente para realmente eliminar el mercado clandestino que hoy existe. Y ese es uno de los problemas. Ahora, también las leyes, las regulaciones no se escriben sobre piedra y se pueden ir modificando. Y entonces, vamos, me parece que es un buen paso, que falta mucho y que habrá que cambiarle muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que me parece que es benéfica es que no se permitió ni los comestibles, ni las bebidas azucaradas infusionadas de cannabis, no se permite la publicidad, que era una de las preocupaciones, ¿no? O sea, sí, sí me parece que sería un error que cayéramos en lo mismo que sucedió en los años 80 con el tabaco, en el cual iban a las escuelas las tabacaleras a regalarte muestras de tabaco cuando estás en la secundaria y en la preparatoria. Vamos, eso no se permite, no va a haber marcas, no va a haber dibujos que... Entonces, eso me parece que es bueno porque es ir avanzando lentamente, pero también pues están todas estas barreras restrictivas que van a, de cierta forma, definir cómo va a ser el mercado hacia el futuro. Pero pues habrá que ir todavía empujando y tratando de que se cambie para que sea una regulación que no nada más termine con una parte de la criminalización, sino que realmente haga justicia social que mucha falta hace en este país. Claro, y estas últimas restricciones como que mencionabas beneficiaban, ¿no? También de cierta forma a estas grandes empresas, o sea, el tema de la publicidad, de la producción de comestibles, de las bebidas, esto ya iba más enfocado pues a beneficiar a las grandes empresas. Bueno, pues muchísimas gracias, Catalina, la verdad es que es un placer siempre platicar contigo porque hay tantos temas, me gustaría que luego platicáramos también de la militarización, así como hemos hablado de la agenda feminista, de la regulación de cannabis. De verdad es que los conocimientos, la experiencia que tienes, pues siempre son muy, muy enriquecedoras. Muchísimas gracias. ¿Algo que desees agregar del tema? No, muchas gracias a ti y hablamos cuando quieras y perdón por los ladridos de mis perros que estaban ahí haciendo ruido. Los gritos de mi hijo se escucharon solo al inicio, pero bueno, son cosas de... Así vivimos en pandemia. Pues muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto en Saludos. platicar. Gracias.